Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Estefanik Daza y mi grupo está conformado por María Mora, Rosa Margarita Mesa y Sandra Pinto. El tema que nos corresponde el día de hoy es reflexión acerca de la Comisión de la Verdad en Colombia. Para iniciar nuestro tema, si bien sabemos, Colombia es un país que ha estado sumergido en la violencia. Durante este tiempo se ha desarrollado una guerra que ha perdurado por más de 50 años. Guerra que ha cobrado alrededor de 8.8 millones de víctimas. Muchos de estos ya han quedado en el olvido, muchas veces sin una justicia alguna y sobre todo sin la verdad absoluta para sus seres queridos. Por eso, cuando se habla de la reflexión acerca de la Comisión de la Verdad, se refiere a aquella tríada: justicia, verdad y reparación, y mediante esta se desea lograr un avance de cuánta justicia se puede sacrificar para avanzar hacia la paz. Bueno, ya situándonos en un contexto más político, como es la actual coyuntura colombiana, que estos tienden a ser minimalistas, es decir, tienden a minimizar las víctimas frente a la verdad, la justicia y la reparación, poniendo trabas así para avanzar frente al horizonte de la paz, cuando es necesario ser maximalista frente al derecho de la verdad, que articulado con el derecho de la memoria es la base para avanzar en la reparación integral de las víctimas con base de la reconciliación, de la democratización de la sociedad. Dentro de la Comisión de la Verdad nos encontramos que esta ha tenido muchos desafíos que no le han permitido avanzar frente a los procesos de la verdad, de la justicia y la reparación de las víctimas. Dentro de estos desafíos nos encontramos con la polarización política, que gracias a esto ha generado una guerra dentro de la memoria y mediante la cual movimientos y colectividades sociales, estos se discuten las políticas de las violaciones de los derechos humanos. Dentro de otros desafíos nos encontramos de cómo tiene el Estado la concepción de las víctimas, ya que se supone que esta es una entidad que se encuentra a cargo de proteger la vida y la integridad de las personas y sobre todo los bienes de cada colombiano. Otro de los desafíos que nos encontramos es más que todo la falta de consenso al interior de la sociedad y sobre todo quiénes fueron las víctimas de este conflicto armado. Función de la memoria histórica en la reparación simbólica de la construcción de la paz. Si bien sabemos, la memoria histórica representa uno de los resultados más interesantes en cuanto a los procesos de la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ya se ha discutido que para construir la memoria histórica se deben combatir los falsos relatos que desembocan a una falsa memoria, los cuales pueden prevenir de los sectores sociales que fueron partícipes de esta guerra, especialmente los victimarios a través de los testimonios en procesos de justicia transicional, sin excluir también los testimonios que son recolectados por las organizaciones, centros o instituciones que trabajan por y para las víctimas del conflicto armado. Entonces la memoria se constituye a partir de vivencias y de relatos que sean completamente ciertos, es decir, la verdad. Por otra parte, podemos decir que la función de la memoria histórica es darle a las víctimas una medida de reparación de carácter simbólico, es decir, que no pretende rememorar el dolor que padecieron las víctimas de la guerra, sino establecer que a través de la reconstrucción de la memoria histórica se pueda resaltar los valores del pasado y garantizar que dichos hechos no se repitan como una forma de protección de los derechos fundamentales. Seguimos con los diálogos de La Habana. Dentro de los rasgos generales del proceso de paz que después de la etapa de exploración realizada en La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y 26 de agosto del 2012,
tuvo su inicio formal el 19 de noviembre del 2012. Se resalta, entre otros aspectos, la intención de finalizar un conflicto que por más de medio siglo ha afectado sustancialmente la vida de todos los colombianos. En este proceso de diálogo se encuentran inmersos dos actores políticos: un gobierno legítimamente constituido y una fuerza irregular alzada en armas, que pretendían terminar un conflicto armado que ninguna de las partes pudo acabar, proponiéndole una derrota militar a la otra. El Estado imperfecto no ejerce el monopolio de la fuerza ni tiene una institucionalidad consolidada en toda la geografía nacional. Su política, sus normas y sus actuaciones públicas no se han afianzado a una buena parte de la sociedad y por ello no es del todo legítimo en la parte del territorio donde dice ejercer soberanía. Esto sin abordar la inconveniencia de muchas de las políticas intereses que agencian a la que generan inconformidad social, por ser contrarias a la defensa del Estado social, de los derechos fundamentales, del patrimonio público, del factor medioambiental, de los ecosistemas estratégicos y de la soberanía estatal. Por su parte, aunque principios fueron la FARC las víctimas del Estado, agentes de las reivindicaciones agrarias y voceros de los oprimidos, ante la injusticia reinantes que recibieron los ataques de un Estado violento y limitando a la comprensión de los complejidores sociales. También cometieron, como lo hicieron los gobiernos de turno, de forma directa o indirecta, crímenes de lesa humanidad, masacres, despojos y hasta se vincularon al negocio de las drogas ilícitas, lo que hizo perder en gran medida su conexión con los sectores sociales que decían representar, lo que conllevó en su conjunto a la descomposición y degradación del conflicto armado y la pérdida de credibilidad política. En consecuencia, con sus diálogos entre los dos contendores, incapaces por el solo imponerse por la fuerza de dos, resultaron beneficiarios dos, la FARC y el gobierno. El gobierno gana protagonismo, apoyo popular, legitimidad en medio de una creciente inconformidad por su política económica, social y medioambiental. La FARC, ante su total incertidumbre fue su futuro armado, deciden una salida negociada que le permite salvar vidas, exigir algunas reivindicaciones históricas y arreglar las condiciones para su arribo a la vida civil y su conversión en movimientos políticos legales. Puntos de partida para la creación de una comisión de la verdad. A partir de las investigaciones realizadas por los diferentes grupos en el marco de procesos colectivos de instrucción de la memoria en diferentes regiones del país, hemos logrado comprender la importancia de pensar la reparación simbólica de un enfoque diferencial fundamentado en las perspectivas de las víctimas, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones políticas, jurídicas, morales, culturales, espirituales y psicosociales que involucran múltiples tipos de daños. De acuerdo a los diferentes entes de reparación de víctimas, las acciones simbólicas deben estar articuladas a la labor de una comisión de la verdad, autónoma e independiente, con el fin de contribuir a la democratización de la sociedad a través de reformas estructurales para lograr una reparación integral de las víctimas. Buenas tardes, bendiciones para todos. Les voy a hablar de la viabilidad de la Comisión de la Verdad para Colombia. Las condiciones para que se lleve a cabo una Comisión de la Verdad en Colombia deberá ser la autonomía y la dependencia con respecto al Estado colombiano, con énfasis especial en la reparación simbólica y moral del tejido social en su conjunto, a partir de una serie de
acciones orientadas a reconstruir la memoria colectiva y patrimonio histórico-cultural de las víctimas. El propósito debe ser restablecer la dignidad de las personas y las colectividades cuyos modos de vida se vieron profundamente afectados por la violencia sociopolítica y el conflicto armado. Para esto es necesario partir de una serie de preguntas para abordar los problemas que se desprenden de la complejidad del contexto colombiano, como el reconocimiento en público de las víctimas. El papel de la Comisión debe estar enfocado en fortalecer el compromiso político del Estado colombiano, las élites y los diversos sectores de la sociedad, así como de las instancias de la comunidad internacional encargadas de acompañar a hacer veeduría en torno al proceso de transición hacia la paz, además en el diseño y aplicación de las políticas públicas de reparaciones integrales acordadas a las expectativas de las víctimas, que se introduzcan en apropiaciones presupuestales y medidas concretas en el plano contributivo. Teniendo en cuenta que la experiencia de la Comisión de la Verdad en América Latina ha mostrado sus limitaciones, consideramos que en Colombia la implementación de una Comisión de la Verdad debe estar articulada a una comisión de investigación extrajudicial que de manera autónoma e independiente asuma la necesidad de operativizar los criterios de selección y priorización señalados en el marco para la paz. En este sentido, teniendo en cuenta la presión nacional e internacional para el Estado, investigue, sancione y castigue los servidores públicos y miembros de la fuerza pública implicados en los hechos de violencias graves a los derechos humanos, que no solamente se han retirado de sus cargos. El papel de la Comisión de la Verdad debe apuntar a establecer la manera en que se aplican las medidas legislativas y evaluar los proyectos institucionales, como por ejemplo el cumplimiento de la sentencia sobre la atención a población desplazada, la aplicación de la Ley 548 de 1999 que prohíbe el reclutamiento de menores en las Fuerzas Armadas, la Directiva Presidencial del 7 del mes de septiembre de 1999, mediante la cual se reconoce el carácter legítimo de las organizaciones en el derecho de los derechos humanos, el cumplimiento de las 10 directivas del Ministerio de Defensa respecto a la vida y a la integridad personal, la aplicación de nuevos códigos